Ok, bienvenidos, bienvenidas Bienvenida. a esta segunda clase. Tanto a los que están aquí, les agradezco su presencia y su esfuerzo, como para todos aquellos que mirarán la clase en diferido. ¿Ok? Así que bueno, vamos a comenzar y voy a darle unos minutitos a Carla, ¿sí? Para que Carla nos comente lo que están haciendo en su organización. Recuerdan que estábamos hablando la clase anterior sobre las competencias, por qué es tan necesario trabajar en el ámbito de las competencias, que no es solamente saber algo, sino saber hacer, y también cómo a través de ese conocimiento nosotros pues damos a conocer o nos comportamos o tomamos ciertas acciones, ¿no? O sea, el saber ser, ¿no? Entonces, Carla, adelante. Muchas gracias, profesora. Muy buen día, compañeros. Sí, bien, en esta oportunidad quedamos justamente en el tema de competencias. A mí esta semana me tocó aplicar lo que es la parte práctica, porque justo tocaba la parte práctica, ¿no? Habíamos hecho la primera fase ya teórica. El curso es netamente aplicativo, ¿no? El curso se llama, bueno, la asignatura se llama Asistencia a la Administración de Medicamentos, ¿no? Y justo esta práctica tocaba lo que era, pues, el reconocimiento de las vías, cómo colocar el medicamento, ¿no? Entonces, para ello, en una primera instancia se enfocó a tres premisas, ¿no? Se enfocó primero qué vía de administración es la que vamos a utilizar, ¿no? Reconocimiento de ella, ¿no? Lo que es, cuáles son los principios de bioseguridad, porque es lo que enmarca esto, ¿no? Y qué técnica se debe aplicar, ¿no? Entonces, esas fueron mis tres premisas. ¿Por qué? Porque al final justamente ellos tenían que reconocer esto, ¿no? Entonces se empezó lo que es la guía, la instrucción, cómo se va a realizar la práctica, y de ahí el enfoque a cada uno, ¿no? Los junté por pareja, eran 16 chicos, entonces fueron 8 grupos, ¿no? En pareja, y a través de los simuladores, ¿no? Vimos el tema de eh, ¿cómo se llama? Sus insumos, sus materiales, ¿no? Que cumplían en todo, ¿no? Entonces empezamos con la guía personalizada por cada equipo, ¿no? A través de los simuladores, y al finalizar, obviamente, a cada uno les di, bueno, ellos conocen su rúbrica y les digo, ¿no? Porque en cada práctica yo termino con la aplicación de la rúbrica, pero de manera coevaluación. Es decir, ambos se evalúan, ¿no? La parejita se evalúa, entonces vemos, ¿no? Cómo evaluaste a tu compañera y tu compañera cómo evaluó al compañero, ¿no? Y viceversa. ¿Para qué? Para esto, de alguna otra manera, me lleva un sentido de la reflexión, ¿no? De la reflexión en poder identificar nuestras debilidades y en base a ello reforzarlo, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron lo que es en pareja, al final, ¿no? Se aplicó todo ello, identificaron sus debilidades, ¿no? Y se hizo lo que es el feedback, ¿no? Porque obviamente se entiende de que acá se tiene que punzar, porque ellos al final también lograron punzarse, ¿no? Y lo importante acá es qué se llevaron de esto, ¿no? Ellos identificaron, lo que me gustó bastante es que identificaron lo que son sus principios de bioseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no enfoco esto en primera instancia, yo puedo repercutir el procedimiento en el paciente, ¿no? Conllevándolo hasta una infección. Entonces, la idea es que ellos primero aseguren eso, ¿no? Entonces, aseguraron, identificaron, ¿no? Y se llevó una bonita clase, fue muy interactiva, ¿no? En donde, ¿cómo yo paso a la siguiente, ¿no? A la siguiente va a ser en el, ¿cómo se llama? En el marco de la siguiente clase, que va a ser teórica, para poder enlazar con el otro tema. Pero antes de, llevamos a lo que es el reforzamiento. Entonces, ¿cómo yo aplico, no? Aplico un caso en donde les pongo conflictos que ellos deben de identificar, por ejemplo, ¿no? Si es que hay una ilegibilidad en el vencimiento del medicamento, ¿no? Si es que hay de repente una ilegibilidad en la receta, porque ahí están las indicaciones, ¿no? Y en cuanto a la identificación del paciente, ¿no? Yo en el caso, les voy a poner solamente un caso a ellos, y en ese caso, para resumir, voy a colocar solamente el nombre y el apellido, el primer nombre y el primer apellido del paciente, ¿no? El cual
eso ellos tienen que identificar y cómo resolver, ¿no? ¿Por qué no se dio el segundo apellido? Porque es importante que sepamos el nombre y los dos apellidos del paciente, porque de repente hay Juanita Pérez Olortegui y Juanita Pérez Verástegui. Si yo no pongo el segundo apellido, entonces yo no voy a identificar en sí quién es el paciente. Entonces, en base de los principios de bioseguridad, también vamos a los principios del aseguramiento del paciente con nuestros 5 correctos. Desde donde ahí viene la vía correcta, la dosis correcta, el medicamento correcto, el paciente correcto y la hora correcta. Entonces, eso también va dentro de la práctica, ¿no? Donde ellos tienen que identificar, ¿no? Y dentro de la rúbrica, porque justamente nos sirve nuestra rúbrica, ¿no? Va justamente la preparación, que viene a ser lo que es materiales, higiene, bioseguridad, y lo que es identificación del paciente, procedimiento y técnica, conocimientos aplicados, ¿no? Ya la forma como ellos estabilizan sus conocimientos o lo aplican, mejor dicho, y la actitud profesional, lo que es la ética, el trato al paciente, ¿no? Entonces, eso ellos lo han medido como una coevaluación, porque al final del curso, todas las prácticas que hemos realizado obviamente van en base a la misma rúbrica, porque eso es la misma temática, pero en diferentes situaciones. Y yo al final les coloco un caso a cada uno, a cada parejita, ¿no? Y ellos ya tienen que realizar el procedimiento correctamente bajo una guía técnica o las normas técnicas, que obviamente es a través del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, todo ello se engloba para que ellos puedan identificar, ¿no? Y aprender, ¿no? Entonces, lo bonito de la clase pasada fue la interacción y que ellos reflexionaron, reconocieron, ¿no? Reforzaron, se reubicaron, ¿no? Y ahora esto yo lo voy a concretar en la siguiente clase antes de iniciar, ¿no? Con un reforzamiento y bueno, pues a ver cómo continúan con el seguimiento del aprendido, ¿no? Porque no solamente es ese día yo aprendí y ya acabó, no. Tengo que llevarlo a la siguiente clase a ver cómo ellos han recepcionado en sí este aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, lo van a llevar ya en sus prácticas, ya lo van a aplicar netamente cuando vayan a realizarlas, ¿no? En el campo asistencial. Eso fue lo que se ejecutó y salió muy bonito, ¿no? Una competencia, se aplicó bastante la evaluación, ¿no? Ujú. Eso que- Gracias, muchas gracias, Carla. Como vemos en el ejemplo de Carla, es que el conocimiento del contenido, sí, es decir, lo que la asignatura misma tiene que impartir inicialmente se da, luego viene la parte del saber hacer, que es poner en práctica todos estos conocimientos, y el ser viene por la parte ética que se le requiere al profesional, ¿no? Que está también instaurado en la parte de la rúbrica, pero también en el trabajo, en ese trabajo cooperativo que realizan los alumnos, ¿sí? Colaborativo, porque están trabajando en un proyecto conjunto y ambos finalizan con la coevaluación. Fantástico, me ha parecido una experiencia. Ya tienes la tarea hecha, te lo quiero decir, porque es más o menos lo que la tarea va a requerir. Así que bien que lo has hecho así para que todo el mundo pues ya tengamos toda una idea. Ok, fantástico, felicidades, Carla. Vamos a continuar. Entonces, yo voy a ver si va. A ver, no sé si ustedes han escuchado sobre los estilos de aprendizaje, que es las preferencias que tienen las personas para aprender, ¿sí? Entonces, bueno, voy a copiar este enlace. Este es un cuestionario a un instrumento que mide los estilos de aprendizaje, ¿sí? No quiere decir que es el único o el mejor, solamente que mide algo, ¿sí? Es decir, este método, si vamos a su página web, ¿sí? Eso es un cuestionario, es un cuestionario. Y si leemos este cuestionario, lo que va a medir son nuestras preferencias del aprendizaje visual, por eso la V, ¿sí? Eh, en todo caso, el auditivo, la letra A, lector, escritor con la R y el kinestético con la K, ¿sí? Entonces, eso significa BARC. Es un cuestionario que mide eso, ¿sí? Entonces, nuestra preferencia por aprender de alguna manera. A veces no somos conscientes de cómo aprendemos. Si contestamos, por favor, el cuestionario, vamos leyendo, son muchas preguntas.
Lo leemos y seleccionamos una de las tres. Al finalizar nos va a decir cuál es nuestro estilo preferente. ¿Ok? Entonces, he pasado por el chat el enlace para que lo tengan todos. ¿Ok? Mirar el chat, está ahí. Pinchar y hacer, no les va a requerir datos, solamente hacerlo y al finalizar, cuando le den al OK, sí, les va a decir cuál es su preferencia respecto a estas 4 variables de este instrumento, ¿sí? ¿Cuál sería su preferencia de cómo a ustedes les gusta aprender? Yo no veo en el chat el Ah, enlace, no sé por qué. no, no, no lo ves otra vez. A ver, No sé si a todos les momento. ha llegado, pero a mí no me sale nada en el chat. Sí, yo Ah, sí lo veo. Sí, yo sí, incluso ya ingresé. ok. Ah, Voy a volverlo a compartir. ya, A ver, ahora sí, ahora ahora sí, sí. ya. Bueno, Ujú. algo ha debido pasar antes, pero bueno, hacer clic, hacer el cuestionario y vamos a ver cuál es nuestro estilo de aprendizaje de acuerdo a estas 4 variables. Ya les digo, hay varios cuestionarios, ¿sí? Y ya lo comentamos. ¿Sí? Profesora, buenos días. Disculpe, ¿se Hola, escoge una Carlos. opción o varias opciones? Bueno, me parece que en este caso el instrumento te permite, a ver, voy al Sí, instrumento, te permite escoger Sí, varias. te varias, permite sí, más. Ujú. sí. Sí, te permite más. Sí, entonces puedes escoger varias. Hay otros instrumentos que solo te dejan una opción, pero en este caso, varias. Gracias. Listo. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Compañero, Hola. tengo una pequeña consulta. Lo que pasa es que he tenido problemas pues para ingresar a la aplicación y no sé qué actividades están realizando, no sé si me puedes ayudar. Ok, estamos haciendo un cuestionario. Sí, mira, te lo voy a pasar otra vez por si no lo has visto en el chat. Te paso el enlace y estamos llenando, ¿sí? El cuestionario para luego comentar. Vamos, que la clase de metodología se basa también en atención a la diversidad. Es que cada uno somos quienes somos y entonces tratamos de hacer lo mejor que podemos por los alumnos, ¿verdad? Entonces, este instrumento que es para medir los estilos de aprendizaje es un instrumento muy, muy interesante que les va a ayudar a ustedes a lo largo de su tarea docente. Bueno, no quiero decir que solo sea este instrumento, pero la idea es que midamos nuestro estilo de aprendizaje y veamos si realmente nos refleja a nosotros nuestra preferencia de aprendizaje. ¿Ok? Ya terminé el Muy test. bien, Fan. Muy bien, muy bien. Ahora voy a lanzar yo una pequeña encuesta para que digamos, Voy llenando. a ver, muy bien.
Voy a lanzar una pequeña encuesta, ¿ok? Solo que se me ha adicionado una pregunta que no sé cómo quitarla. Estoy aquí tratando de... Ok. Ok. Bueno, yo creo que ya varios van terminando. Voy a lanzar esta pequeña encuesta. No, no hagan caso de la pregunta 2, que se ha ido la pregunta 2, pero seguramente les va a salir. Ahí, colocar qué estilo preferente les ha salido. Se borró la encuesta, o sea, ¿cómo regreso la encuesta que estaba haciendo? No, se me fue. Ah, no, ya lo vi, ya, Ok, ok, fantástico. Maciel. perdón. Ok. Ya los que terminaron pueden ir colocando qué les dio de resultado. Si preferentemente son visuales, son auditivos, son lector-escritor, son kinestéticos o combinaciones de estos, ¿sí? Ok, 9 personas han dado respuesta a esto. 10. Fantástico. Si miramos las respuestas que estamos dando, cada uno nos sale, ¿verdad? Nos sale para votar. Ya no nos vamos dando cuenta nosotros que en este curso, sí, fíjate que cuando termines de hacer la encuesta, además te dice algunas sugerencias para tu aprendizaje. No sé si les ha Todavía, salido eso. No, cuando terminas todavía no hemos, y digo, terminé. ok, ok, no te preocupes, María Liliana, tranquila. O- Lina, ¿puedes marcarlo? Bueno, lector-escritor es la opción que deberías pinchar. Te ha salido debes tener enfrente una pequeña encuesta, Lina. Buenos Sí, acá me días. aparece tu estilo visual, auditivo, lector, escritor, kinestético y combinado. Allí uno coloca la categoría que le ha salido en el cuestionario y donde dice pregunta sin título, Mamá, allí. acabo de comer algo. No, nada, ahí nada, ahí nada. En la segunda Oh, nada. no, no. Ok, Ay, Maestra, ok. un favor, yo ya terminé, me salió kinestésico, pero ¿dónde lo pongo? ¿Dónde está su encuesta? No encuentro el link. Cuando, mira, no lo puedes ver delante de ti. A ver, voy a- Mi link, el link, ya, le tomo foto, ya. Pero no está viendo el mira, QR completo, maestra. Por favor. ok. A ver, No, ahí, ¿sí? ahí, Para ahí. los que no les Gracias. haya saltado inmediatamente cuando lancé la encuesta, puedes No, entrar por ahí y tienes visual, auditivo, lector, escritor, kinestético y ya. combinado. Y la pregunta sin estilo es aquí. No, 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 esa, la segunda no, no. Ahí. Gracias, gracias, doctora. Gracias. Solamente es para que hagamos un análisis. Yo quiero mostrarles que cada uno de nosotros tenemos un estilo de acuerdo a este instrumento que mide eso, de acuerdo a nuestras respuestas, se ha organizado de tal manera que nosotros podemos saber cuál es nuestro estilo preferente. Por ejemplo, el kinestético significaría que a ustedes les gusta hacer más que estar mirando. Ustedes necesitan hacer para sentir que aprenden. Otras personas solamente con mirar lo que otros están haciendo o lo que se les está mostrando ya pueden aprenderlo. Otro es auditivo, que significa que por lo que escucha, pues ya podría aprender. Es un aprendizaje. No quiere decir que alguno sea mejor que otro, simplemente que son nuestras preferencias, ¿sí? Yo voy a finalizar esta encuesta, pero que ya, por ejemplo, yo voy a capturar, a ver.
lo que Sí, estamos. Ok, ok. Bueno, sí, ya buenos vamos a... días. Hola, Imelda, ¿cómo Disculpe, estás? quería hacerle una consulta. ¿Es Sí, posible que este estilo de aprendizaje cambie durante los años? Es decir, ¿qué pasa si cuando yo tenía 16 años yo tenía un estilo visual, hoy en día me sale kinestésico? ¿Es posible eso? ¿Es posible que pueda cambiar durante los años? es posible porque tus experiencias de vida, tus aprendizajes posteriores han reconfigurado tu forma de aprender, ¿sí? Y te has dado cuenta, has ido cambiando, no es algo estático, un estilo de aprendizaje es algo que evoluciona a medida que hay otros elementos que tienen influencia sobre nosotros, ¿sí? Entonces, ahora voy a detener el uso Muchas gracias, compartido. gracias. Ya todos vimos cómo estaba nuestro resumen de los estilos que tenemos en la clase. ¿Por qué hablo de los estilos de aprendizaje? ¿Les ha llamado algo la atención después de ver esos estilos de aprendizaje suyos? Porque Imelda me dice, ¿ha cambiado? Puede ser que haya cambiado. Eso es una cosa importante, ¿verdad? Que sí cambian. ¿Pero a alguien más le ha sorprendido algo? No. A mí me salió multimodal, que me parece que se ajusta también bastante. Antes yo era muy visual y ahora más bien me ha salido marcadísimo el multimodal, pero creo que una de las posibles hipótesis, digamos, de la multimodalidad es que ahora contamos con muchos más recursos en red para resolver problemas, ¿no? Entonces, ante una dificultad, tenemos la posibilidad de ver un video o de leer o de ver un diagrama, ¿no? Entonces, todo está muy al alcance. Por eso es que para cada situación, ¿no? Ahora tenemos, si no sabemos cómo llegar a una dirección, pues o preguntas si tienes a alguien en la esquina o entras a Google Maps y lo resuelves caminando con tu Google Maps y te dice cuántos pasos tienes que dar, ¿no? Entonces creo que lo multimodal ahora se ajusta mucho a la época, ¿no? A los recursos que tenemos ahora a la mano. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que cada uno de nosotros, de acuerdo a esos elementos que suelen tener influencia en nosotros, pues cambia, ¿sí? Y por eso es que nosotros, sabiendo de que nuestros alumnos, bueno, este es un instrumento que mide los estilos de aprendizaje, luego hay otro que es aplicado a la universidad, que se llama CHAEA, ¿sí? Entonces, el instrumento CHAEA es un cuestionario donde tienes que decir sí o no a 80 y tantas preguntas, ¿sí? Y una vez que se termina, los estilos que mide no son si te gusta, si eres visual, kinestético, no. Dice si eres reflexivo, si eres pragmático, si eres, ¿qué más era? Reflexivo, pragmático, teórico, ¿sí? O activo. Y los activos generalmente, porque yo también hice un estudio con este instrumento que es el CHAEA, los jóvenes son muy activos, ¿sí? Porque son, todo quieren ya rápido y no les da miedo, y ¿no? Pero cuando van pasando los años te vuelves más reflexivo, o sea, vas pensando antes de hablar, si no vaya a ser que digas cualquier cosa. Entonces, te vas convirtiendo en una persona mucho más reflexiva de lo que eras antes y por eso los estilos marcan esas formas y esas son las formas en las que prefieres aprender, ¿sí? Entonces, escribes más, necesitas tiempo para reflexionar sobre lo que vas a colocar, ¿no? Entonces ya no es tan una participación como la gente mucho más joven, ¿no? Entonces, los estilos no son buenos ni malos, no marcan nada ni bueno ni malo en nosotros, simplemente unas preferencias que podemos, al saberlas, podemos orientar mejor la forma en la que nos rendiría mejor nuestro aprendizaje, es decir, que podríamos alcanzar mejores resultados si tomamos atención a las sugerencias que se nos da. Entonces, ya veo ahí que a muchos les ha resultado kinestético. Bueno, muy bien por todos, porque la idea es esa, reconocer nosotros lo que podemos hacer. Hoy día vamos a hacer un repasito sobre lo que son las metodologías, los principios didácticos, las metodologías activas. Vamos a ver de manera general, porque luego clase por clase las iremos desarrollando, el diseño universal de la instrucción, también llamado DUA, diseño universal del aprendizaje, pero en la universidad se prefiere de la instrucción. ¿Sí? Y las metodologías activas, vamos a ver la actividad 1 y miraremos el repaso. Entonces, cuando se nos habla de metodologías, ¿sí? Algunos autores como Hernández Carrera,
dice que la metodología es una brújula, ¿sí? Que nos orienta a nosotros, es decir, esta es la metodología de nuestra universidad, esta, ¿sí? Entonces es una brújula que nos orienta para, digamos, andar en ese camino y también ayudar a los alumnos a que entren en ese camino donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Para conseguir los objetivos que nos planteamos. Esta otra, digamos, esto complementa lo que dice Medina y Domínguez, que dice es la opción que se elige para estructurar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, se determina que esa es la metodología en la que se toman en consideración aspectos como el contenido de la materia, la madurez, madurez que presentan los estudiantes y los recursos que se disponen. Entonces, en conjunto, la metodología sería esa brújula, ese camino, digamos, que vamos a caminar, donde vamos a trabajar con diferentes tipos de recursos, ¿sí? Que vamos a buscar, vamos a crear y vamos a mirar en el centro de todo nuestro alumno, porque para él estamos haciendo todo lo que hacemos, ¿ok? Y las metodologías en el ámbito de la educación, pues tienen principios, se basan en principios didácticos como comprender la identidad y bueno, la individualización, ¿no? Que quiere decir que nosotros tenemos que mirar al alumno como alguien pensante, alguien que tiene intereses, alguien que tiene capacidades, alguien que tiene, sí, o sea, mirar al alumno en su singularidad, ¿sí? Y además que estos alumnos pues también tienen ritmos de aprendizaje y que nosotros tenemos que considerar. Y los podemos considerar a través de instrumentos como ese, que comienzas tú cuando comienzas tus clases, tú deberías conocer a tus alumnos, pero ¿cómo los vas a conocer el primer día de clase? Pues puedes utilizar un estilo de aprendizaje. Yo ya he visto que en este curso son kinestéticos y visuales, la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Para mí ya me da una pauta. A mis alumnos les gusta hacer. Si no hacen, pues sienten ellos que no aprenden, ¿no? La mayoría. Entonces, también tenemos que respetar la autonomía de nuestros alumnos y darle la mayor autonomía posible para que él llegue al conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando creamos actividades, esta actividad tiene que estar centrada en que el alumno logre esos aprendizajes gracias a esa actividad que nosotros planteamos para que él desarrolle y logre aproximarse al conocimiento cada vez más. Luego la socialización, que esta dimensión muy importante dentro de las metodologías, porque cuando implementamos tenemos que considerar que los alumnos no pueden solamente trabajar solos, sino que tienen que trabajar en equipo, de tal manera que desarrollen una conciencia crítica en el contexto, su intervención. Por eso es que los problemas, la actividad tiene que ser lo más significativa y lo más real posible, ¿sí? Y tenemos que considerar también la creatividad. La creatividad se aprende. ¿Sí? No solamente hay gente creativa que tiene esta capacidad innata, sino que también es una capacidad que se puede aprender, ¿sí? Y que impulsamos con la creatividad. Cuando nosotros somos creativos, ellos también aprenden a ser creativos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo saberlo. Por otra parte, Zavala y Arnau también proponen que dentro las metodologías, digamos, tiene ciertas dimensiones que hay que considerarlas. Sí, dime. Sí, justo te iba a preguntar, los principios, estos principios son planteados vinculados a diferentes teorías del aprendizaje, Sí. ¿de dónde surgieron de esos principios? ¿Cuál Sí, es la fuente? sí, son principios pedagógicos porque cuando tú te fijas, cualquier metodología ahora mismo, las metodologías constructivistas ponen en centro al Ujú. estudiante. Entonces diríamos que todas estas que he planteado vienen de un enfoque constructivista, ¿sí? Constructivista. Sí, porque las metodologías activas se basan en la teoría constructivista, ¿sí? Ujú. Entonces, cada uno y cognitivista también, ¿no? Que es previo a los constructivistas, porque de ahí viene el aprendizaje significativo, ¿no? En Ujú. esta anterior teoría, antes del constructivismo, pues el cognitivismo, que bueno, también ahí está Piaget, Vygotsky, también estaban en esa teoría, sino que luego plantean el constructivismo, ¿no? Entonces, fijarse que estas tienen una base teórica, ¿sí? Que respalda, digamos, a través de investigaciones, por qué deberíamos avanzar hacia ello. Y en el caso de estos autores,
nos dicen que pues cuando quieres implementar una metodología, cualquier fuese, tienes que tomar en cuenta diferentes dimensiones como la organización de espacios, porque necesitas dónde implementarla, si el aula es suficiente, no lo es, el modo y suministro de la información, voy a utilizar internet, voy a utilizar libros, voy a utilizar tabletas, ¿qué material para que los alumnos hagan, laboratorios, o sea, todo es necesario. ¿Sí? La orientación y gestión de las actividades de aprendizaje, cuánto tiempo van a requerir, o sea, todo lo que se conlleve ya cuando nosotros planteamos metodologías, implementar en el centro, hay que tomar en cuenta esto. Y también las relaciones interpersonales, cómo vamos a gestionar los conflictos, porque claro, cuando comienzas a hacer que la gente hable más libremente y tome decisiones, también se genera los conflictos y que nosotros tenemos que ser conscientes que debemos ir preparados para solucionar todas esas situaciones, ¿no? Entonces, las metodologías activas, tal como se indica, ponen en el centro al estudiante y a nosotros tenemos que ser facilitadores de esas situaciones de aprendizaje, porque la tarea de crear un problema o de plantear un proyecto es nuestra, ¿sí? Los alumnos luego, ellos van a hacerlo de forma autónoma, pero nosotros tenemos que hacerlo. Gracias a que hoy existen las inteligencias artificiales, ellas nos pueden ayudar, ¿sí? Pero recuerden que la última palabra y las decisiones las tienen ustedes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de metodologías activas, aquí este autor, ¿sí? Baena y Ruiz, en el año 2019, dice que las metodologías activas reúnen métodos, técnicas y estrategias, ¿sí? Que van a poner en el centro del proceso al alumno y fomentan el trabajo en equipo, espíritu crítico y resolución de problemas. Ahí fíjense ustedes que estas competencias o las competencias fundamentales para la vida, ¿sí? Entonces queremos que nuestros alumnos, además de hacer todo eso, pues estén muy motivados para hacer esas tareas que nosotros queremos que hagan, ¿no? Entonces, ¿es un desafío? Sí, porque es la tarea nuestra, ¿sí? Y luego cuando seguimos hablando de las metodologías activas, es decir, que aquellas que estamos bien enfocados en que vamos a trabajarlas porque van a centrarnos a nosotros, al alumno lo vamos a poner al centro y luego vamos a trabajar diferentes aspectos, es importante trabajar la autonomía del alumno, la autoconciencia, ¿sí? Que los trabajos se adapten a nuestros alumnos, que no sean trabajos que sacamos de ChatGPT que no tienen nada que ver con nuestro contexto, o sea, tiene que ser contextualizado. Por eso es que es tan importante centrarnos en nuestros alumnos y en nuestro contexto. Fomentar el trabajo cooperativo, encontrar la realidad, contenidos reales, ¿no? O por lo menos que se acerquen, se aproximen mucho a la realidad con la que los alumnos se encuentran cada día. Mejor si son sacados con ideas fundamentales del vivir de los estudiantes, ¿no? Entonces, también debemos propiciar la investigación, la experimentación y el juego. Parece algo que hace algunos años, cuando hablamos de la gamificación en la universidad, recuerdo yo a uno de mis colegas que decía, ahora vamos a hacerles jugar, si esto es la universidad, es algo serio, ¿no? Es serio, pero sí que puedes hacer cosas con lo serio, ¿sí? Entonces, es importante tener esa conciencia y esa mente abierta de poder propiciar esas situaciones de aprendizaje, a veces con gamificaciones, ¿sí? Es decir, utilizamos los elementos del juego para crear situaciones de aprendizaje, ¿ok? Construir al pensamiento crítico, analítico y creativo es cuando los estudiantes tienen que reflexionar, porque ahora, como bien nos ha dicho Maciel, hay tantas cosas que entras al internet y estás con una y con otra, pero al final, si no eres crítico con lo que estás viendo, ¿sí? Te puedes dejar influenciar fácilmente. Entonces nosotros al realizar actividades, los alumnos tienen que ir, seleccionar la información con criterio, ¿sí? Diversificar la forma de evaluación, ya nos lo comentaba, la coevaluación es algo que no se hace mucho, pero que es interesantísimo. Los alumnos son más, yo digo, más duros que nosotros para calificarse entre ellos. Nosotros todavía los queremos más y somos más, digamos, más blandos, ¿no? Valoramos todo hasta lo mínimo que hacen. Ellos no, ellos van y son mucho más duros. Por experiencia lo digo, porque mis alumnos, cuando les dejo hacer la coevaluación, madre mía, son durísimos, ¿no? Y yo digo, bueno, es que no le está entendiendo esta parte, ¿no? Entonces, pero sí que es importantísimo
diversificar las formas de evaluación. No siempre tiene que ser a través de un examen, ¿sí? Y fíjense que sus exámenes, y eso les decía, si han visto el examen, el modelo de examen que tenemos, ¿lo vieron? Yo no lo he revisado. ¿No? Ok, No, ahorita lo Sí, miramos. Ok, otra cosa que es potenciar el uso de las tecnologías y bueno, esa parte de divertir, no es tanto divertir, sino divertir con las cosas que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Entonces, algunas metodologías activas que vamos a tomar en cuenta a lo largo del contenido son, vamos a comenzar con estas dos. ¿Alguien sabe qué es el trabajo cooperativo? Yo seguro que sí. mis- es como construir una idea, no un mismo objetivo, pero desde en apoyo, colaboración, en cooperación de más puntos de vista de nuestros compañeros, ¿no? Miembros de equipo. Muy bien, Imelda, fantástico. Podría ser Eh, también que cada estudiante aprende a aportar lo mejor de sí y el otro también a recepcionarlo, ¿no? Como yo un poquito me desarrollé en ambiente primaria, al comienzo cuando se hacía ese trabajo cooperativo, ay, qué difícil era porque había un líder y se quería mandar, entonces trabaja también habilidades blandas, ¿no? No había, no, eso no lo pongas, o sea, querían direccionar todo y juzgaban bastante, ¿no? Entonces ya poco a poco eso se ha ido viendo, volteándole el lado amable de que todos tenemos algo bueno, que todo suma. Exacto, muy bien. Rosa, gracias por eso de todo suma. Efectivamente, llegar a consensos, a trabajar, a sacar lo mejor del otro. Es decir, podemos hacer varias cosas con el trabajo cooperativo, lo iremos viendo. Y el trabajo cooperativo eh, quiere que formemos equipos y en los equipos podamos discutir y pongamos ideas y sepamos valorar las ideas de los otros, ¿sí? Y los otros también aprendan a valorar las ideas de nosotros. Entonces, es un trabajo que lleva tiempo porque no nos han enseñado a nosotros, no hemos trabajado así, pero a lo largo de nuestra vida estoy casi segura que en los trabajos que desarrollamos hemos tenido que ir aprendiendo, ¿no? A ser cooperativos, a ver, a coger las mejores ideas, también a renunciar a nuestras posiciones cuando encontramos una idea que es mucho mejor y nos alineamos todos con esa idea y la hacemos crecer. Entonces, el trabajo cooperativo, efectivamente, como ha dicho Rosa, trabaja mucho las competencias blandas, ¿sí? Entonces, la idea es que alcance un resultado entre los compañeros. Por ejemplo, un trabajo cooperativo fácil, muy fácil, por ejemplo, es organizar en grupos y que los grupos comiencen a hacer la construcción de historias conjuntas, ¿sí? Es decir, que comience uno y que todo el mundo tenga que contribuir a la historia, ¿sí? Todos juntos, ¿sí? Esa es una idea nada más, pero ¿y qué es la gamificación? Ay, yo ya me he ido ya. Y Es seguramente como, algunos, es ¿sí? como, disculpe que le interrumpa, es como crear dinámicas, no, hacer como que diseños, ¿no? Para poder amoldar quizás el tipo de aprendizaje, o son las rutas, ¿no? A través de estos diseños para que se pueda entender mejor, ¿no? Pienso. Muy bien, Carla. Profesora, yo pienso que son estrategias, perdón, Sí, son Sandra. estrategias educativas en donde se utiliza lo que es la didáctica, el juego, para motivar a los estudiantes a ciertas actividades. Ok, gracias, Sandra. ¿Alguien más? Ok. A ver, por el chat, tal vez alguien está diciendo algo que no lo he visto. Imita bastante los videojuegos, ¿no? La resolución de un problema, alcanzar una meta, la resolución de un problema por etapas, con puntajes, pasar de un nivel a otro, si pasas el primer nivel, ¿no? Usan esas estrategias bastante. Entonces tú puedes quedarte en un nivel, pero tienes la motivación de que si resuelves más, ¿no? Si
no sé, pues si estás saliendo a hacer entrevistas para averiguar cuáles son las características de tu comunidad, si entrevistas a 5 personas, pues tienes 5 puntos, ¿no? Si entrevistas a 10, tienes a 10 puntos. Entonces la gente se va motivando también con esas estrategias. Sí, Y es como que se aplica acá el aprender jugando, ¿no? Algo así. sí, la gamificación utiliza los elementos del juego, aunque no es un juego, aplicadas dentro de los contextos educativos y tal como nos lo ha dicho, ahora que no veo los nombres, pero espérate, nos lo ha dicho Maciel, sí, utiliza esas elementos del juego para decir, vas a pasar de nivel si logras esto, ¿sí? Entonces nosotros para introducir la gamificación tenemos que tener toda una estructuración de nuestros temas, cómo va a ir avanzando, los que logren hacer no sé qué, ¿sí? O sea, no se trata de un solo momento, sino es algo que se extiende en el tiempo para que los alumnos puedan lograr alcanzar. Y cada vez que alcancen algo, obtienen algo, ¿sí? Aunque sea digital, ¿no? No sé si han visto Duolingo, seguramente conocen Duolingo, pues Duolingo lo que hace es gamificar, o sea, si haces cierta cantidad de ejercicio, te da no sé qué puntos, luego puedes comprarle, ¿para quién? Para el buito que tienen ahí como mascota, ¿no? Y tú feliz haciendo más ejercicio para darle al búho, que no es nada, ni has obtenido nada real, pero te ha hecho hacer tal cantidad de cosas. Entonces, la gamificación quiere eso, quiere un poco ir por el lado de hacer que hagas cosas, ¿sí? Tú como profe, tú le quieres que hagan las cosas utilizando las dinámicas del juego, ¿sí? Y gamificación, vamos a ver ahora un ejemplito para que veamos cómo lo pueden hacer, pero vamos a continuar con este Flip Classroom o Flip Learning. ¿Alguien que me comente? El Flip Classroom, la clase invertida. Aquí en el chat estaban diciendo varias cosas. Ya, profe, mire, Después de la pandemia. respecto a la Sí, clase invertida, Perdón. acá sí, en la Carlos. universidad en la que yo trabajo, se aplica mucho para las asignaturas que son semipresenciales. Nosotros tenemos un modelo de asignaturas que le determinamos PES. Son como carreras que están enfocadas en personas ya profesionales que vienen a buscar, por ejemplo, que son técnicos y vienen por la ingeniería. Entonces, técnicamente, este modelo del, del aula invertida, ellos ya vienen leídos, como estudiados los contenidos, y vienen a la universidad como a pequeñas retroalimentaciones y a presentar evaluaciones. Entonces, como que es un modelo que lo usamos que es totalmente como práctico, el alumno ya viene, como te digo, ya preparado, se supone que viene leído y además también este tipo de modelos, al menos nosotros lo aplicamos ya asumiendo que como el alumno viene del campo laboral, ya viene con la base al menos práctica, entonces quizás el digerir los conocimientos teóricos se hace un poco más sencillo o un poco más fácil. Fantástico, Carlos. También podría Efectivamente, ser como como una clase magistral que se realiza en clase a través de videos, lecturas. sí, efectivamente le damos materiales a los alumnos para que trabajen en casa, que podría ser un vídeo, como dice Yasmín, del profesor dando una explicación, ¿sí? La explicación de algo para que el alumno pueda hacerlo. Luego viene a clases nuestro alumno, supuestamente que ha leído un material que le hemos dado o ha visto el vídeo que le hemos hecho llegar, ¿sí? O un podcast que ha escuchado, lo que fuese, el material que nosotros hemos elegido de acuerdo a las características de nuestros alumnos, hemos elegido y le hemos dado, ¿no? Cuando viene a Clases clase, asincrónicas serían, clases asincrónicas, asincrónico. sí, 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 más o menos así, pero es, eh, no- si ustedes leyeran los temas antes de venir a clase y aquí solo nos ocupamos de hacer los ejercicios, eso, primero yo tendría que hacer un test para saber si efectivamente te lo has leído, para que cuando estemos haciendo los ejercicios no te pierdas y no sepas ni qué estamos haciendo. Entonces el profesor hace lo mismo en este Flip Classroom, ¿sí? Lo que hace es prepara el material, se lo da al alumno, el alumno lo lee en su casa, cualquiera que fuese el material, cuando viene a clase,
Esa es la diferencia, porque tiene un momento de sincronía con el alumno, ¿sí? Ya sea a través de la tecnología o de manera presencial, tendría que hacer un pequeño test para saber si los alumnos han leído, se ha entendido todo o reforzar en ese momento antes de entrar a los casos prácticos, ¿sí? Entonces eso le da mucho pie al profesor, ya no de explicar, sino de poner en práctica en clase lo aprendido, ¿sí? Gracias por las aportaciones. La clase se va construyendo, desarrollando con la información previa, nos dice Profe, Imelda. tengo una consulta. Sí, perdón, sí, sí, En el Lina. desarrollo de la asignatura es posible que se puedan implementar dos metodologías, puede ser gamificación y también pueden ser las clases invertidas, o es recomendable utilizar una sola para el desarrollo de una asignatura. No, puedes combinar sin problema, ¿sí? Entonces, el Ok. aprendizaje basado en problemas, ahora me voy a tener que correr porque estoy viendo que el tiempo, si no, no nos va a alcanzar. Les agradezco y voy a darle la palabra a Sandra porque tiene la mano levantada. Sandra. Muchas gracias, profesora. Mire, mi consulta más que nada o un aporte en el tema del aula invertida, nosotros acá en la Universidad Tecnológica Metropolitana acá en Chile, lo hemos aplicado a algunas carreras de ingeniería, pero la verdad que no hemos tenido muy buenos resultados. Bajaron ostensiblemente sus notas, calificaron mal al profesor también, porque el estudiante está siempre pendiente que es el profesor, es algo cultural que entrega la información y aprenden del profesor en la clase y no no leían la información, así que tuvimos que revertir, fue un piloto que hicimos y la verdad que los profesores también estaban molestos porque habían tenido una mala evaluación y al final no resulta mucho. Y yo creo que es mucho según el perfil del estudiante. Acá las universidades son muy diversas y hay estudiantes que llegan, universidades que son muy selectivas, que llegan muy buenos estudiantes y otras universidades que llegan estudiantes con una brecha, ¿cierto? Tanto en conocimientos como en capital cultural mucho más grande. Entonces yo creo mucho depende de la caracterización que uno haga del estudiante, de todos los estudiantes que entran al principio, y ahí ver la metodología más adecuada. Esto como ha sido un poco ensayo y error, porque esto de metodología activa es algo más reciente y que la universidad estamos tratando de aplicar en distintas universidades en Chile. A nosotros en el tema de aula invertida ha sido difícil, hemos ido de a poco, pero hay que enseñar al estudiante a trabajar con el aula invertida. Es un aporte, profesor. Muchísimas gracias, Sandra, porque nos has vuelto otra vez a a lo fundamental que tenemos otra vez. El centro es el alumno y por lo tanto primero tengo que conocer para quiénes voy a hacer eso. Por eso reitero la diapositiva anterior, el centro del proceso es el alumno y el resto, el profesor es un orientador, el que va a crear las situaciones de aprendizaje conociendo a nuestro alumno, conociendo sus características en el caso de los estilos de aprendizaje, pero hay muchos otros elementos, como decía, hay que fijarse en aspectos como nos lo ha dicho Sandra, ese bagaje cultural que viene el alumno, las brechas, si tiene brechas digitales, si existen, no existen, o sea, necesitamos información para poder llevar adelante esto, ¿sí? Y como ya me voy quedando sin tiempo, voy a hablar un poquito yo y me van a disculpar los que están levantando la mano porque yo sé que todos quieren aportar en esta clase y me encanta, pero ahora no tenemos las 2 horas, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Es que nosotros vamos a plantear un problema y el problema tiene que ser lo más real posible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea del profesor? Pues plantear ese tipo de problemas reales con los que ustedes quieren que los alumnos trabajen y pongan en práctica todo lo que ustedes han explicado en clase, ¿sí? Ahora es el momento del alumno, de darle la autonomía, que él tome decisiones sobre cómo resolver ese problema, ¿sí? Entonces, yo creo que tengo a Joana y a Maciel, ¿sí? Con la mano levantada. Joana. Joana. Ok. Luego, cuando quieras, me interrumpes, Joana, y creo que también estaba Sí, Maciel. sí, yo solo quería Sí, agregar que uno de los grandes errores que he visto con los años es que cuando hablamos de, por ejemplo, de
el flip learning, el aula invertida, es que se trata de implementar en todo lo que haces. Es como que todos nos vamos a convertir en aula invertida, cuando son métodos, no son como estrategias que puedes incorporar a tu enseñanza, pero no significa que todo lo tienes que hacer así. Igual el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, es súper complejo digamos, el tiempo que se te tiene que, ¿no?, invertir para armar un buen proyecto, se toma tiempo, toma mucha planificación previa, un acompañamiento que requiere capacitación permanente. Entonces, no es que todo el rato tienes que hacer proyectos, no puedes tomar distintas metodologías e incorporarlas a tu repertorio para, para lograr esos grandes aprendizajes que estás tratando de lograr, ¿no? De desarrollar tipos de pensamiento creativo, pensamiento crítico, pero hay que tener mucho cuidado de no optar por uno única, ¿no? Por una metodología única. Exacto. En la combinación de el conocer a tus alumnos y ver cuál de estas metodologías puedes en cierto momento que va más ligada a tu contenido, porque también eso va a regir, ¿no? O sea, depende de la asignatura que yo estoy impartiendo, entonces elijo una metodología que me permita a mí que los alumnos desarrollen todos los conocimientos y competencias que se está buscando, pero tengo que decantarme por alguna o por la combinación de dos, ¿sí? Porque creo que esas van a funcionar. Entonces, yo soy el más conocedor de mi asignatura y de mis alumnos. Entonces, eso va a primar en todo el proceso. Luego, el aprendizaje servicio me parece a mí fantástico. Nosotros tenemos una experiencia en la universidad que una profesora en el campus de la Facultad de Educación de la Complutense había todo un área grandísima, pero sin nada, ¿no? Entonces, la profesora planteó hacer un proyecto de aprendizaje servicio para los estudiantes de pedagogía, ¿sí? Y lo implementó con los alumnos y comenzaron a reforestar esa área, ¿sí? Establecieron los ODS, ¿no? Basados en los ODS y todo esto, hicieron un proyecto de tal manera que hoy con los años, después de varios años, se puede ver el resultado, ¿sí? De esa reforestación que hizo a través de ese proyecto. Entonces, hay otros ejemplos, por ejemplo, como había un cole, bueno, esto de un centro educativo, los chicos siempre se olvidaban que una chaqueta, algo, siempre dejaban en el cole y no lo recogían nunca, y que parecía que ya el cole iba a ser el ropero de la zona, ¿no? Entonces, por más que el director les insistía a los padres, a los chicos que recojan lo que se hayan olvidado, al final de año ellos siempre tenían una cantidad importante de ropa. Entonces, ¿qué hicieron? Pues decidieron que esa ropa la iban a utilizar como un proyecto servicio, de tal manera que los alumnos pudieran lavar, pudieran costurar, ¿sí? Que se hiciera eso en el centro, de tal manera que en una época determinada ellos llevasen a diferentes lugares donde los necesitaran, ¿sí? Y los pudieran dejar para que esta ropa que está en buen estado sirviera para otros, ¿sí? Entonces, eso se hizo, fíjense, en coles, ¿sí? En un cole que el director nos lo contó como algo que los estudiantes, pues al ver esta cantidad de ropa que hacemos, pues pensaron los profes, hagamos esto, que ellos se impliquen, que ellos busquen dónde podemos irlo a donar, que ellos se encarguen de la refacción de la ropa, que ellos, ¿sí? O sea, hicieron bastantes cosas para que esto funcionara, pero claro, lleva tiempo y nosotros también podemos hacer eso con nuestros alumnos. Y por último, el aprendizaje basado en proyectos, a diferencia del de problemas, que planteas el problema, que esa es tu tarea, aquí tienes que plantear un proyecto, ¿sí? Todo eh, todo está basado en que tú trabajes con tus alumnos, ¿sí? Para que logres el objetivo final. O sea, quieres que tus alumnos aprendan y lo que quieres que aprendan es tu asignatura, ¿verdad? Entonces tienes que pensar en eso y elaborar lo que sea mejor para tu asignatura eligiendo alguna de estas o combinación de estas metodologías, ¿ok? Luego ya termino con estas dos diapositivas siguientes, que es el diseño universal de la instrucción o
diseño universal del aprendizaje, que es lo mismo, solo que para la universidad se ha decidido que va a ser DUI, ¿sí? Porque es la instrucción, ¿sí? Lo que nosotros trabajamos. Entonces, pero prácticamente cuando escuches DUA o DUI, se refieren a lo mismo, ¿sí? Una herramienta para la inclusión educativa. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros estamos en el ámbito educativo y nos basamos en esa idea. Aunque la idea del diseño universal no ha surgido desde el ámbito de la educación, se ha cogido esta idea, ¿sí? Y se la ha llevado al ámbito de la educación. Y en este instituto de Estados Unidos define al diseño universal para el aprendizaje como un marco de mejora y optimización de la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? ¿Sí? Para todos, todas las personas sobre la base de los conocimientos científicos. ¿Y sobre qué bases tiene el diseño universal del aprendizaje? Es decir, si yo voy a hacer algo para mis alumnos, tengo que pensar en todas sus necesidades, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajarlo? Y eso tiene bases científicas, la neurociencia, la investigación educativa y el uso de tecnologías. El diseño universal está basado en estos tres pilares, ¿sí? Y queremos que trabajarlo en las aulas, ¿sí? Y para eso tenemos que entender cómo eso afecta a nuestro cerebro. Entonces, fíjense aquí, esto me encanta, este gráfico, y les he dejado, luego ya les comparto un enlace donde tengo todo esto, pero más ampliado, ¿sí? Una presentación que hizo una profesora maravillosa, Charo, mi colega también, ¿no? De verdad que es fantástico. Para el diseño universal del aprendizaje, se trabaja con las redes afectivas, las redes neuronales afectivas, que es el por qué aprendo, es decir, para la motivación del alumno. Entonces tenemos que captar el interés, mantener el esfuerzo, la persistencia, ¿sí? Para que eso se quede en la cabeza de los alumnos, ¿sí? Que no sea solo un minuto, sino que permanezca. Las redes de reconocimiento, el qué se aprende. Para eso trabajamos con los diferentes lenguajes y símbolos, que serían las imágenes, los vídeos, ¿sí? O sea, vamos a colocar diferentes formas de representar la información para que el alumno aprenda, ¿sí? Y las redes estratégicas de cómo aprende, acción, ¿sí? Y expresión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cuando hacemos el planteamiento de una metodología para nuestros alumnos, tenemos que saber cómo le vamos a motivar, cómo vamos a presentar la información y qué es lo que va a hacer el alumno, ¿sí? Para desarrollar otras funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas de alto nivel, que le permitan resolver todo tipo de problemas, es decir, aplicar ese conocimiento en diferentes circunstancias en las que él se encuentra. ¿Ok? Y bueno, así después de la clase anterior, más esta clase un poco corriendo, pero yo les digo que todo esto está en sus documentos y he hecho un resumen simplemente de todo lo que está en los contenidos. Este sería prácticamente el resumen de lo que hemos visto, tanto la clase anterior, que hemos hablado de las competencias, ¿verdad? Y lo importante que es trabajar competencias, porque no trabajamos solo el conocimiento, sino más que el conocimiento, propio saber de algo específico, sino también estamos trabajando la parte del ser humano y todas las capacidades que él tiene las queremos explotar, queremos que él las sepa reconocer, ¿sí? Y para eso les hemos planteado una tarea, ¿sí? Una actividad facilísima que ya le dije yo al principio a nuestra compañera Carla, que ya tenía la tarea resuelta. ¿Por qué? ¿Qué es la tarea? Dice, ¿qué metodologías utilizo en mi aula? Esa es la pregunta de nuestra tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el mismo documento que ustedes van a descargar, que es un doc, que lo pueden descargar del campus? Primero tienen que hacer, fíjense, vamos a comenzar con una presentación personal. ¿Quién eres? ¿Dónde trabajas? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¿En qué nivel educativo? Y si no trabajas en la universidad, ¿qué es lo que te interesaría impartir en la universidad? ¿Sí? Primero una presentación. Y ahí en el documento que ustedes tienen está más ampliamente desarrollado. Queremos que te presentes. Luego, indica tu experiencia docente, experiencia en qué has enseñado, describe el tipo de metodologías que utilizas, ¿sí? Por ejemplo, ya Carla ya nos lo ha contado al inicio de esta clase. Pues cada uno contará qué metodologías utiliza de manera más frecuente en sus clases. Describe el efecto que crees que las metodologías descritas en el punto anterior, qué efecto crees que tienen, ¿no? Entonces,
bueno, esto hace que mis alumnos hagan esto, lo otro, veo que mis alumnos, o sea, el feedback que me dan, o sea, lo que ustedes tengan para comentarlo ahí. Reflexiona sobre cómo crees que las metodologías activas podrían influir en todo lo anterior. Es decir, que si yo no he utilizado ninguna metodología activa de las que hemos comentado, ¿cómo crees que una metodología activa que pone en centro al alumno y que tú tienes que desarrollar ciertas tareas, por ejemplo, un proyecto, pues tú tienes que plantear el proyecto, cómo influiría en tus alumnos y en tu práctica? ¿Cómo lo podrías hacer? Responder a las siguientes preguntas. Ahí tenemos 3 preguntas. ¿Has utilizado alguna ocasión metodologías activas en tu práctica habitual? Algunos que han utilizado Flip Classroom dirán, sí, he utilizado Flip Classroom, sí, he hecho esto, lo otro, ¿no? ¿Has desarrollado aprendizajes como estudiante siguiendo metodologías activas? ¿Tú? ¿Sí? ¿Has desarrollado tu aprendizajes como estudiantes? Entonces, si lo has hecho, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Si no lo has hecho, di, pues no, no la hice, pero vi o ya sé, lo que sea, ¿sí? Algo dinos. ¿Sí? La idea es responder a estas preguntas. ¿Cuáles crees que pueden resultar ser más fáciles para aplicar en la situación actual en la que tú te encuentras? ¿Cuál crees de estas metodologías que brevemente hemos explicado? Tampoco es que tengas que saberte toda la metodología, más o menos hemos hecho un vistazo general. ¿Cuál sería? Y luego haz una reflexión final donde cómo podrías incluir las TIC. ¿Ok? Y luego para presentar máximo 3 páginas. La letra, yo he puesto aquí para que tengan una referencia, porque si no todo el mundo en el documento no está, pero yo lo he puesto para tener más o menos uniforme todos. Arial 12, interlineado sencillo. ¿Sí? Use un lenguaje académico formal, si hay unas pautas básicas. Cada falta de ortografía se penaliza. Bueno, vamos, es que la mayoría no tiene ninguna falta, así que tranquilos. Si se hace citas bibliográficas, es decir, cito a algún autor, tengo que hacer una bibliografía y todo tiene que estar en norma APA 7, ¿sí? Hay que usar la plantilla ahora y entregarlo en PDF. ¿Dónde se encuentra todo esto? Esto está en nuestro campus. A ver si en nuestro campus, ¿sí? Nada que voy a planificación semanal. Cuando entras a la planificación semanal, pinchas, te va a aparecer ahí en nuestra segunda clase la actividad y cuando la pinches, te va a mandar para que descargues el documento y está en doc, ¿sí? O sea que ahí mismo, en esa misma plantilla, haces la tarea, ¿ok? Y además de que la vas a tener, fíjate que tiene la rúbrica, está incluida la rúbrica, o sea que no hay donde nos perdamos. A ver. ¿Y dónde se sube? En tareas, ¿verdad? Sí, en tareas, ¿sí? Y al finalizar, ahí está más explicadito si necesitas alguna ayuda y ahí está cómo se va a calificar para que tengas una idea de cómo vamos a calificar, ¿ok? Bueno, ya son las 5 de la tarde, pero antes de irnos, porque yo sé que todos tienen que hacer varias cosas, me gustaría, yo he elaborado esto, que es un Simbalú con los recursos que vamos a ir viendo por clase, ¿ok? Hemos visto cuestionario de estilos de aprendizaje, ¿sí? Pero además yo he colocado algunos recursos, por ejemplo, del DUA, que decía que aquí tenemos una presentación mucho más amplia del DUA, ¿sí? Bueno, aquí hay otro no, este es el del DUA, ¿sí? Y aquí yo tengo una gamificación y que me gustaría presentarles para que ustedes puedan, miren, esto hicieron mis alumnos de máster, pero todos son profes de cole. Pero como todos trabajan en equipo, algunos son de ciencias, algunos son de mate, algunos son de lengua, entonces cuando trabajas en equipo, ese trabajo que debe aportar a un solo objetivo, a veces dirás tú, ¿cómo se va a hacer? Pues ellos se tienen que poner de acuerdo y han hecho un breakout para los alumnos de primero de secundaria. No, creo que es de primaria, no me acuerdo ahora, de 11 a 12 años, ¿sí? Y si ustedes entran, yo voy a hacerlo muy poquito.
aquí primero les pide ver el vídeo. Yo voy a pinchar en el vídeo. Ay, no. Estaba en otro sitio yo. Como ya lo había hecho correr, ya estaba en otro sitio. Cuando al principio tienes el vídeo, tal como les he pasado, puedes hacer clic en el vídeo y luego entras, ¿sí? Y tienes, fíjate, la sala de música, la sala de ciencias, la sala de lengua, la sala de mates. Es decir, inventaron, bueno, tomaron como hilo conductor la cultura egipcia y cada una de estas salas les va a ir dando unas pistas para ir al reto final. ¿Sí? Que es este. Entonces, por ejemplo, si entramos a la sala de mates, sí, ahí está, nos plantea, nos dice que tenemos que ir a hacer los retos, los enigmas, y fíjate que el profe de mate, que todos eran profes de diferentes áreas, que se han puesto a trabajar en común, han creado esto. Pues mira, ahí le plantea un problema al alumno y que el alumno tiene que resolver. Claro, como yo soy la profe, yo tengo las respuestas. Entonces yo directamente me voy a fijar la respuesta 1350, ¿sí? Y cuando los alumnos resuelven 1350, le da una pista. Esto lo que ellos han hecho se llama breakout, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los alumnos? Los alumnos tienen que tener los conocimientos de las 4 áreas para poder avanzar, ¿sí? Entonces, fíjense lo interesante que a mí me ha parecido fantástico esta forma en la que se trabaja, porque todos nuestros alumnos son de diferentes áreas, así como ustedes, y que el trabajo es ponerse de acuerdo en lo que vamos a hacer. Cada uno va a usar su conocimiento, pero van a hacer un solo proyecto, ¿sí? Un solo proyecto, es decir, sacar lo mejor de cada uno de nosotros para lograr el objetivo final. Entonces, y este es 1500, ¿sí? Y ya le da otra pista. Y luego, fíjense, le da su insignia, ¿sí? Porque es una gamificación y las gamificaciones utilizan tablas, insignias, ¿sí? Y todo esto hecho en Geniali. Ok, pues yo no quiero quitarles más tiempo, pero se los voy a dejar con este enlace. Además, en este enlace les he puesto, a ver, compartir con enlace. Yo voy a seguir subiendo todo lo que vayamos haciendo o viendo en clase o algo que yo crea que les va a servir. Por ejemplo, aquí tenemos, se llama las rutinas de pensamiento, que están en inglés. Voy a mostrarles. Van a disculpar que les robe un poquito más de tiempo, pero quiero mostrarles. Por ejemplo, estas rutinas de pensamiento, aquí hay un conjunto de rutinas de pensamiento y usted dirá, pero si están en inglés, sí, pero si pinchas en cualquiera de ellas, tienes en español, te explica en español, ¿sí? Entonces, les invito para que ustedes utilicen esto. Yo todo el tiempo que vamos a estar ahora, y no lo voy a deshabilitar hasta que, ni lo voy a deshabilitar, lo voy a dejar ahí, para que ustedes lo tengan. Ahí les paso el enlace a este webmix, ¿sí? Donde vamos a ir colocando las cositas que nos puedan ir sirviendo, ¿ok? Y luego, bueno, he subido otras cosas, pero nada, hay algunas herramientas, algunos ejemplos de cómo trabajar el Flip Classroom o el trabajo cooperativo, ¿sí? Entonces, yo voy a ir subiendo algunas cositas por aquí, luego voy a ir marcando para que sepan que esto pertenece a tal cosa, que les sirva a ustedes como ejemplo. Al final, bueno, uno toma las decisiones porque tú conoces a tus alumnos, esto es simplemente una idea. Pues nada, con esto vamos a terminar aquí la clase. ¿Ok? Van a disculpar que hoy no he dado mucho tiempo a nadie. Ah, y por último, ya me estaba olvidando, el modelo de examen. Se van a archivos y en archivos, sí, aquí cada profe tiene su carpeta, pero aquí está el modelo de examen. Ustedes lo pueden descargar para que puedan ver. Este es un modelo público, no quiere decir que así va a ser las mismas preguntas del examen, sino que va a darles una idea. Y a la siguiente clase vienen con preguntas, ¿ok? Es una consulta. Sí.
personal directivo y no ingreso, no hago clases en sí en una escuela regular básica. ¿Cómo lleno? O sea, tengo alguito de experiencia, pero ¿cómo lleno? Me proyecto como si lo fuera a hacer. ¿Cómo desarrollo el trabajo? Sí, si no das docencia, bueno, tú primero tienes para presentarte, para decir lo que haces y todo lo demás, pero si en un momento determinado darías clases, también va a ser la segunda pregunta, tendrías que decir, a mí me gustaría dar clase en esta. Si no has utilizado metodologías activas, pero piensas que puedes utilizarlas para trabajar con tus alumnos, ¿cuál sería la metodología que tú emplearías para trabajar? ¿Sí? Aunque no estés trabajando, tienes que hacer un ejercicio de pensar cómo lo harías. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, maestra. Gracias. Listo. Buenos días, discúlpeme rapidito, solamente quería consultarle dos cositas. Primero, si me puede, no, creo que entré un poco tarde, no sé si es que ya había compartido el link de Simbalú. Y, A ver, no, no lo compartí antes. No lo compartí antes, ay, perdona. es que no lo puede compartir. Y el otro punto era, usted mencionó que la tarea 1 tenemos que hacerlo en una plantilla. ¿A qué plantilla se refiere? ¿En la plantilla que dice la tarea? O sea, ¿en cómo está la tarea? Ahí mismo lo ponemos, Sí, lo resolvemos. sí, Ahí sí. mismo, ok, me queda claro. Ah, Ya ahí mismo. mismo, ahí mismo. Fantástico. Vuelvo a El- compartir este con, ay, creo que, a ver, no, con todos. Todos en la por reunión, el creo que chat, no lo si había no. compartido. Sí, sí, ahí está con todos. Es que hace un momento solamente se seleccionó a Uriel, Andrés, y solo lo compartí creo con él, o no sé, a ver. Sí, justo, solo con él. Ya está para todos, ya está para todos, ¿ok? Ponerlo en sus favoritos y yo voy a ir colocando todos los recursos que utilicemos. Ok, fantástico. Van a disculpar que hoy ha sido así un poco por el tiempo. Les agradezco muchísimo. Voy a dejar de compartir, primero dejar de grabar.